Peace and Love. El tema de hoy, Peace and Love, la unidad del espíritu, paciencia. Bueno, son algunas palabras claves para esta enseñanza y decidí empezar con unas palabras diferentes porque a veces cuando estoy subiendo los videos escucho como los primeros segundos de la grabación y bien aburrido que solo digo buenas noches. Y bueno, o sea, yo lo digo con sinceridad, espero que estén teniendo buenas noches y que estén bien y todo eso, ¿verdad? Pero voy a empezar a decir así unas palabritas claves. Así que la de hoy fue como el tema, Peace and Love, y también otras palabras claves como paciencia y la unidad del espíritu. Pero bueno, en la versión 2015 vamos con todo el capítulo 4 de Efesios. Reina Valera 2015. Por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir a menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de él, todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo ni den lugar al diablo. El que robaba no roba más, sino que trabaja esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Y no entristezcan al Espíritu Santo, en quien fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Muy bien,
todo el capítulo 4 en la Reina Valera 2015. Leo en la Reina Valera 60, los versículos de hoy. Dice así, la vez pasada vimos esa idea del llamado. Entonces dice el 4.1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ok, sigue hoy 2 y 3, vamos a leer hoy. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ok, y lo leo en la NBI también. Dice así, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos a otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Muy bien, empecemos aquí con estas palabras. Dice humilde, amable. Em, la palabra amable quizás se queda un poco corta aquí en la Valera 2015. Dice mansedumbre, ¿ok? Y estas son dos palabras que describen al Señor Jesús, ¿ok? Si ustedes piensan en el Señor Jesús, en los evangelios, a pesar de que hay situaciones donde Él pues está hablando muy fuerte, Él lo que lo caracteriza es esa humildad y esa mansedumbre. Bueno, humildad en primer lugar porque Él se encarnó, ¿verdad? Él vino a buscarnos, Él vino y se hizo humano, y esa humildad pues lo caracteriza y nos tiene que caracterizar a nosotros. Em, y mansedumbre igual tiene que ver con esa paciencia, que es la palabra que dice después, y esa palabra soportar, que es la que dice después. Todo es como un paquete y ese paquete lo encontramos en Jesús. ¿Ok? ¿Con quién podemos comparar? No, ¿con quién? ¿Qué relación tuvo Jesús que podemos ver todo esto que hizo? Humildad, mansedumbre, paciencia y soportar con los discípulos. Los discípulos varias veces dicen los evangelios que no entendían lo que estaba diciendo. Y no es que Jesús estaba diciendo algo que estaba así como súper escondido o algo en un código indescifrable. No, el problema era de que la expectativa de quién era Jesús para los discípulos no era lo que estaba encajando con lo que Jesús venía a decir y a hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, eso puede estar pasando en primer lugar de parte de nosotros para el Señor. Quizás tenemos una expectativa de lo que Él tiene que decirnos, de lo que Él tiene que hacer, y cuando no lo hace, nosotros nos frustramos. Pero aquí cuando dice que tenemos ese llamado y que tenemos que vivir con toda humildad y mansedumbre, no se refiere a de que el Señor sea humilde conmigo, sino que yo tengo que ser como Él. Entonces, podemos pensar en las personas que están alrededor nuestro y cómo nosotros reaccionamos a esas personas. Eh, ¿Qué expectativa tiene de uno y cómo nosotros reaccionamos ante esas expectativas? ¿Con enojo? ¿Con impaciencia? ¿Con orgullo? Bueno, y estas palabras estoy intentando que sean lo opuesto a que dice aquí. Humildad, mansedumbre, paciencia. Y bueno, dice, soportando los unos a los otros en amor. ¿Okay? Ahora, esta palabra paciencia es interesante porque no es la paciencia de, por ejemplo, estoy esperando el Uber y entonces estoy pacientemente esperando. No es ese tipo de paciencia. Esta paciencia tiene que ver con aguantar. Yo tengo que ser paciente con mi hija, por ejemplo, ¿verdad? Y ella conmigo también. Entonces, es esa paciencia de soportar, es de tener un peso de cualquier tipo, ¿verdad? Emocional, espiritual, quizás en relaciones de trabajo.
quizás en relaciones de, no sé, del día a día, ¿verdad? Y lastimosamente, cuando nosotros andamos relacionándonos con personas que no nos conocen, siento yo que uno es menos de todo esto. Por ejemplo, quiero comprar algo, ¿verdad? Entonces, lo que más empuja nuestra forma de actuar es lo que estoy haciendo. Pero aquí el Espíritu Santo nos está diciendo que lo que más nos debe empujar en el día a día es nuestro llamado, nuestra vocación. Y lo tenemos que hacer con humildad, mansedumbre, paciencia. Aquí dice humildes, amables, pacientes, tolerantes. ¿Okay? Y sale una frase que es de las frases, en mi opinión, de las frases más importantes del Nuevo Testamento, y es la frase unos a otros. Lastimosamente, en la cultura religiosa que tenemos, evangélica, católica, etcétera, y dentro de eso, pues todos sus colores y sabores, eh, la dinámica de unos a otros no es lo más importante. Es más importante una prédica, es más importante un rito, es más importante un espacio religioso. Ahora, esto en ningún momento tiene algo de malo o lo opuesto, o sea, puede ser algo muy profundo, puede ser algo que yo necesite, puede ser algo que saque a alguien del hoyo, ¿verdad? Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos que la dinámica es unos a otros, es decir, una conversación, escuchar, verse a los ojos. Y esa es una pregunta interesante. ¿A quién he estado viendo a los ojos en los últimos días? ¿Y cómo he estado yo actuando con esa persona? ¿Con tolerancia, soportándola? Eh, la iglesia, la dinámica de la iglesia es así, unos a otros. Y bueno, aquí viene la gran palabra. Dice, unos a otros en amor. Si se recuerdan, hemos estado hablando de esta preposición en, y la clave es que todo es en Cristo. Y aquí encontramos esta dinámica, pero dice en amor. Todo esto en amor. ¿Qué es el amor? Bueno, el amor es lo que nos mostró Jesús en la cruz. Nadie o nada, perdón, que yo desee va primero, sino lo que desea la otra persona. Suena radical, es radical, pero es exactamente lo que vino a hacer Jesús, a poner a todos los demás antes que a él mismo, y él pues se entregó a sí mismo de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? En el plan de Dios, y fue crucificado por nosotros. Y gloria a Dios por el poder de la resurrección, que también es el poder que opera en nosotros. ¿Ok? Entonces, eso es el amor. Preguntas claves. ¿Cómo he estado yo demostrando el amor a otros? ¿Cómo he estado siendo tolerante con otros? ¿Cómo he estado siendo amables con otros? Amable. ¿Cómo he demostrado la humildad? La humildad, una vez más, la humildad tiene que ver con nuestro Señor Jesús, cómo él actuaba. No es hablar suavecito, ¿verdad? No es poner cara de manso, de tranquilo, a diferencia de poner una cara de enojado. O sea, no tiene que ver con estas cosas externas, tiene que ver con algo tan profundo que solo el Señor lo puede controlar, ¿verdad? Solo el Señor lo puede transformar, y es ser como Jesús, ¿ok? Humilde. Bueno, sigamos en el versículo 3. El versículo 1 tiene un verbo que es anden, caminen, vivan, como es digno del llamamiento. Y después hay verbos que apoyan a todo esto. Entonces, ya vimos soportando eso unos a otros, y aquí va otro, procurando con diligencia. ¿Ok? Procurando con diligencia. Vamos a ver la NBI como dice, esfuércense
por mantener. Ok, aquí usa la palabra esforzarse. Y en efecto es como poner todas mis fuerzas por hacer algo. Ok, y, y agrega la palabra con diligencia, o sea, es algo con mucho énfasis. Cuando uno tiene algún trabajo, ¿verdad?, de la universidad o algún trabajo que hay que terminar como en el día, pues uno le mete con todo, ¿verdad? Y lo hace con mucha diligencia. Entonces dice que hay que procurar con diligencia el qué, dice guardar la unidad del espíritu. ¿Ok? Guardar la unidad del espíritu. Ahora, la palabra unidad parece ser como obvia, ¿verdad? No es algo separado, sino es algo unido. Pero esta unidad tiene que ver, por ejemplo, es un ejemplo no sé si tan común, pero como la sangre. Nuestra sangre está unida, no está separada, ¿ok? Está dentro de nuestro cuerpo y está haciendo algo y no está separada, sino que tiene una unidad, ¿ok? Es completo y o sea, no se va y se dispersa, sino que está unida y hace su función unida. Y es así como el Espíritu Santo tiene esa unidad, ¿ok? Ahora, la unidad del Espíritu se refleja en la iglesia. La iglesia, obviamente, estamos siempre hablando por la comunidad de personas que creen en el Señor, ¿verdad? No estamos hablando de ningún lugar. Eh, y esta unidad parece ser, ¿ok? Y estas son las cosas como estas paradojas o estas cosas ilógicas que si uno se le pone a dar vuelta, uno dice, bueno, ¿y por qué Dios lo hizo así, verdad? Porque si el Espíritu Santo tiene unidad, porque hay que guardarla, ¿verdad? O sea, es decir, si el Espíritu Santo es perfecto, ¿por qué yo tengo que guardar esa unidad? Y bueno, hay otras palabras similares que son como medio ilógicas. Voy a hacer una así como, no sé, de las más comunes, que por ejemplo, si Dios ya sabía que Adán iba a pecar porque lo creó. Entonces, bueno, son cosas que en mi mente humana yo las puedo pensar y puedo decir, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué? Pues, o sea, pero si nos vamos en ese rumbo, vamos a terminar diciendo, bueno, ¿para qué leo la Biblia? ¿Y para qué oro? ¿Y para qué hago? Entonces, no es el rumbo donde debemos ir. Entonces, igual aquí, hay una unidad y dice aquí que tenemos que guardar esa unidad. Y no solo eso, sino que tenemos que procurar con diligencia hacerlo. ¿Cómo? Bueno, aquí tenemos un contexto que venimos hablando y un contexto que vamos a seguir hablando. Porque en el pasado, ahorita nos estamos concentrando en el versículo 2 y 3, pero el 4 dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Entonces hay un contexto aquí de unidad fuerte, ¿verdad? Y la idea es guardarla y darlo todo por guardarla. ¿Cómo he yo estado guardando esa unidad del espíritu? Una vez más, son evaluaciones personales, pero por ejemplo, cómo reacciono, qué digo, cuáles son mis intenciones al decirlo, ¿ok? Y bueno, y la última frase es que dice que es la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esta palabra paz no es primera vez que la vemos. Yo sé que tenemos meses de estar en Efesios, pero en el capítulo 2 estudiamos bastante esa idea de esa paz que, que no existía entre el pueblo de Israel y los gentiles, es decir, los que no son nacidos del pueblo de Israel, y que Jesús vino y rompió esa barrera y trajo paz entre esos dos pueblos. Entonces siempre seguimos con la idea de la unidad. Em, y dice aquí que es el vínculo de la paz, ¿ok? Un vínculo, como cuando se cose cualquier cosa, una camisa, ¿verdad? Un pantalón, queda vinculado, no está separado.
Y ese vínculo es el vínculo de la paz. No es una paz que yo siento, es una paz que el Señor da, bueno, por medio de su vida, por su sacrificio, su resurrección. Y esa paz es la que podemos y debemos experimentar en la iglesia. Parece una utopía, ¿verdad? Pero bueno, esos son los mandamientos que estamos explorando. Entonces, voy a leer la última vez en la NTV. Vamos a ver cómo dice para concluir. Y dice en la NTV así: por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolerantes, y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Y por eso se llama Peace and Love, la enseñanza de hoy. Muy bien, vamos ahora. Padre, gracias porque podemos explorar estos conceptos. Hoy el concepto de la unidad, el concepto del amor. Son cosas que no son naturales para nosotros, Señor. Aquí mismo lo leemos. Nuestra condición humana no quiere amar, no quiere tolerar, no quiere ser paciente, no quiere soportar, no quiere estar en paz. Así que te pedimos, Señor, que nos des la capacidad sobrenatural, Señor, para experimentar eso como iglesia, para experimentar eso como familias, con amigos. Eh, Ayúdanos, Señor, a ser más tolerantes, a ser amorosos, a considerar a las otras personas antes que nosotros mismos. Y, en fin, a ser como tu Hijo Jesús. Ayúdanos a observar, Señor, eh, los evangelios, tu palabra, y poder entender mejor cómo vivir, Señor, como iglesia en esta unidad del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.